Bien, entonces en la clase del día de hoy, ¿cierto? Estamos en ciencias naturales. En el día de hoy comenzamos con química, ¿cierto? Como dice ahí. Y es importante, ¿cierto? Que estén la gran mayoría conectados, ya que el míster va a entregar una nueva instrucción para nuestro proyecto final de química y ya ir culminando, ¿cierto? Con esta asignatura de ciencias naturales. Bien, recordar, ¿cierto? Que es muy importante llegar 5 minutos antes a la clase, que es muy habitual en segundo medio, que este encuentro virtual es para segundo medio, para los estudiantes. No olvidarnos, ¿cierto? Que si tiene alguna duda, consulta, hágalo en el momento, no se quede con esa duda con consulta. Recordar que lamentablemente que seguimos en cuarentena, que es importante el lavado frecuente de las manos. Si va a salir, distanciamiento social es muy importante, ¿cierto? Si va a estornudar, si va a toser, ojalá con el antebrazo o con un pañuelo. Desinfectar siempre nuestros hogares. Si siente algún malestar, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, garganta, acudir inmediatamente a algún centro asistencial. Y no olvidar, ¿cierto?, que esta semana es una semana muy especial, tanto personal como profesionalmente, porque el programa de integración escolar, el PIE, está celebrando nuevamente la Semana de la Inclusión. Si bien estábamos acostumbrados a que se celebraba con bombo y platillos, de forma presencial, obviamente, no queremos quedarnos ausentes y no hacer algo bonito esta semana. Recordar, ¿cierto?, que es una semana, como les digo, como dice ahí nuestro logo, la semana de la inclusión en tiempos de pandemia. Las diferencias nos enriquecen, más el respeto nos une. Bien, ¿qué es lo que vamos a reflexionar el día de hoy? Nadie puede volver atrás y hacer de nuevo el comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. ¿Te has equivocado con algún amigo o amiga, familiar o cercano? ¿Crees que es necesario pedir perdón? Tenemos una buena noticia para ti. Aún puedes volver a empezar. Qué bonita la frase que hoy día tenemos para reflexionar, para pensar. Nadie de nosotros es perfecto, somos seres humanos, nos equivocamos y a diario. Pero lo más importante es volver a empezar. El estar dispuesto a pedir disculpas, a pedir perdón. Nadie va a quedar, ¿cierto? O se va a cambiar su nombre, su apellido por pedir disculpas o pedir perdón. Por el contrario, nos vamos a enriquecer mucho más si somos capaces de pedir disculpas si alguna vez nos hemos equivocado, ya sea con un amigo, con un compañero también, tal vez del curso, con algún familiar que de repente es muy habitual, de repente, ¿cierto? No sé, con los papás, de repente tenemos intercambios de opinión o algún familiar cercano. Es necesario a veces pensar, ¿cierto? Y decir, yo a lo mejor me equivoqué, aunque a lo mejor no haya sido, pero no es malo, ¿cierto? El disculparse, el decir, quiero volver a empezar, volvamos a intentar, ¿cierto? Así que les dejo esa reflexión, chiquillos. Si alguien está enojado, distanciado, con algún amigo, familiar o cercano, hágalo, sea usted, dé ese primer paso. A veces cuesta mucho, pero dejemos el orgullo de lado y pedamos perdón, disculpémonos, que no sabemos lo que puede pasar el día de mañana y a veces puede ser muy tarde. Cuando a veces las personas ya no están físicamente con nosotros, decimos, chuta, ¿por qué no hice esto en el momento? Hoy es el momento. Así que los invito, ¿cierto?, a una bonita reflexión, que podemos volver a empezar todos los días y nos podemos equivocar. Hay una frase también que dice, errar es humano. Es de humano, porque todos somos seres humanos, nadie aquí es grandioso o es el perfecto. Y perdonar es divino. Así que los invito, ¿cierto, chiquillos, a hacer eso? Piensen de repente si a lo mejor echo de menos a alguien, algún familiar, a un amigo, y depende de mí tal vez mejorar esta relación o recuperar tal vez esta relación, el apego, la amistad, ¿cierto? O la comunicación nuevamente con ese familiar, amigo, cercano, compañero tal vez de curso. Hoy es el día. Bien, mister. Continuemos. Ya. En este caso, chicos, ya terminamos, ¿cierto? Lo que era biología. Hay algunos que todavía no me han enviado su infografía, así que por favor envíenla, si no, lamentablemente vamos a tener que ir evaluando negativamente. Pero hay hartos que han respondido responsablemente. Así que ojalá la próxima semana ya estemos dando los resultados de lo que es biología en general, ¿ya?
Pero para eso también necesito que se pongan al día con las actividades que tienen pendientes. Ya hay varias actividades. A muy poquitos que han respondido, ¿cierto?, a la actividad final, en este caso la resolución completa de esa guía que está ahí en pantalla, la de unidades físicas, densidad, molaridad. Hay algunos que han estado trabajando en la semana conmigo, ¿cierto? Preguntándome por WhatsApp y todo, cada uno de los ejercicios, pero hay personas que ni siquiera han... Benjamín, ¿qué pasó? Pero obviamente que hay personas que ni siquiera lo han intentado hacer, así que, ojo, esto es parte de la evaluación de química. ¿Qué es lo que se va a considerar en química? Se va a considerar esa guía, se va a considerar una nota de avance del proyecto final y una nota final del proyecto. Por lo tanto, serían 3 evaluaciones. La guía representa el 35% de la asignatura, el avance del producto un 25% y este producto final es 40%. Y con eso tendría el promedio final de química, para que lo tengan en consideración. Así que es importante que avancen en esa guía anterior. Quedan solamente 10 ejercicios. La idea es que lo hagan paso a paso y los vayan desarrollando paso a paso. Dentro de la semana, obviamente, si tienen duda, pueden ir consultando, no hay problema. O pueden ir revisando los videos anteriores de las clases previas para que tengan en consideración. Ahora, para los que me estaban preguntando ahí, ¿cierto? Sí, mister. Eso, obviamente, esa guía ya está hace rato. ¿Dónde está? Esa guía está en este caso en material pedagógico del colegio. Ustedes se van a la página del San Alberto Hurtado, ¿cierto? La buscan en Google. Hay una parte donde dice actividades pedagógicas, no me acuerdo cómo cambiaron el nombre ahora. Luego, Material pedagógico, mister. ya, material pedagógico. Después de eso se van a la asignatura de ciencia y buscan su curso. Y ahí hay una parte donde dice biología o química, y en química ahí están las actividades. ¿Ya? Pero obviamente que si lo necesitan que se lo envíen al correo, me avisan, por favor. También lo puedo hacer, enviar el link de eso para que vayan descargando las cosas. Ahora, el objetivo curricular en este caso, ¿cierto? Que tenemos que abordar en este proyecto es el siguiente. Dice, crear modelos de carbono y explicar sus propiedades como base para la formación de moléculas útiles para los seres vivos, biomoléculas presentes en la célula, y el entorno hidrocarburos como petróleo y sus derivados. Obviamente que este objetivo no lo vamos a poder cumplir en su prioridad, pero al menos necesito que tengamos una noción. Este objetivo no es nada más que decir que nosotros vamos a abordar el contenido, en este caso, de química orgánica, ¿ya? Por lo tanto, el proyecto final es relacionado a la química orgánica. Pero comencemos con algunas palabras. Para ustedes, ¿qué es lo que es química? ¿Quién puede responder por chat o me puede hablar? No hay problema. La idea es que vayan participando. ¿Qué significa química para ustedes? Esteban me dice la composición de sustancia. Romina me dice química de todos los compuestos de la tabla periódica que existen. Ya, hay dos ideas de lo que es Mister, química. ciencia experimental que, ¿cómo se dice? Que estudia la materia. Una ciencia experimental que estudia la materia. ¿Ya? ¿Qué otra idea más tienen por ahí? Ciencia que estudia los elementos y reacciones, me dice Clemente. Cristóbal me dice la combinación de sustancias con un resultado que se debe analizar. Por tanto, es justamente eso, chicos. Todas las ideas que tienen de ustedes están bien. La química en este caso es una ciencia. ¿Y qué cosa estudia esta ciencia? Estudia la composición de la materia.
Obviamente que eso implica la composición de sustancias, implica obviamente el cómo se combinan estas sustancias, ¿cierto? Y también implica las reacciones químicas que tienen estas sustancias. Por lo tanto, está súper bien lo que me han dicho. Y es una ciencia experimental, como dicen por ahí. ¿Ya? La segunda pregunta. ¿De qué les servirá en un futuro la química? Obviamente sin pensar que esto sirve para la PSU y todo eso, o la PDD. ¿Para qué otra cosa les puede servir a ustedes la química? Por acá me dicen cocinar metanfetamina. Bueno, la idea es que no, ¿ah? ¿Qué otra cosa? Por ahí me dicen para hacer reacciones de vinagre y bicarbonato para los estudios futuros. En el caso que alguien quiera una carrera referente a esto, ya. Por ahí me están diciendo hacer droga. Chicos, no piensen en eso, por favor. Eso no es un buen futuro. Ya. Para medicina me dicen por ahí, ¿cierto? Explotar la casa de manera... ¿Quién quiere explotar la casa de manera accidental? Eso no. Bueno, de hecho la química tiene muchos usos hoy en día. Y de hecho, eh, la química nos sirve para saber de qué están hechas las cosas, sobre todo. Por ejemplo, del simple hecho de que nosotros estemos tomando un aceite, un vinagre, haciendo un huevo, haciendo algo, todo es relacionado con la química, ¿ya? Por ejemplo, ahí cuando están cociendo un huevo, por lo general hay proteínas, las proteínas en este caso son biomoléculas y es parte de la química, y cuando las colocan a fuego, ¿cierto? Se desnaturalizan, ocurren unas ciertas reacciones químicas que se destruye esa proteína, ¿cierto? O por ejemplo, cuando están con un vinagre, ahí ya tienen un eh, compuesto químico, cuando están con un aceite, ahí tienen otro compuesto químico, y todas las sustancias están hechas de compuestos químicos. Así que ustedes más que nada, no es que solamente les sirva esto para saber cosas del futuro, sino que más que nada les sirve para saber qué cosas tienen en su entorno, ¿ya? O sea, pensar un poco qué cosas, de qué está hecho esto, qué está hecho esto otro. Y se hagan pensar también qué es bueno para mí o qué no es bueno para mí, ¿ya? Constantemente ustedes están experimentando y sin darse cuenta. Sobre todo ahí Cristóbal también me lo dice. Por lo tanto, como dice Martina, todo esto está en nuestra vida cotidiana. De hecho, el simplemente en pensar, como dice Martina, un lápiz, un papel, ya eso está hecho de química, ¿cierto? Y ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué creen que sea la química orgánica? Porque le añadimos una siguiente palabrita, orgánica. Emanuel me dice para las plantas. Romina me dice las cosas relacionadas con la tierra. Se fijan, ya empiezan a relacionar ciertas cosas. Van tibio, tibio, por ahí. Van relacionando cosas ahí. Y eso es bueno. Clemente me dice la rama de la química que trabaja con la tierra, ya sea fruta, planta y comida. Agustín Aquí van. relacionado con los seres vivos. Ujú. Martina me dice medicamentos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas.
Nicolás, no voy a leer eso. Romina me dice, no me dirá que es la modificación de las plantas como el tomate, el limón, etcétera. Martina, fabricación de jabones a partir de grasa animal y vegetales. ¿Ya? De hecho, si se dan cuenta, ya han aclarado varias cosas. Lo han relacionado a la tierra, lo han relacionado a cosas vivas, ¿cierto? Y lo han relacionado a cosas que ha creado el humano también. Por tanto, aclaremos el concepto en general. Química orgánica. Esa es la definición de química orgánica. La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono, formadas por enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono-hidrógeno, y otros heteroátomos también conocidos como compuestos orgánicos. Ahora, un heteroátomo es una molécula orgánica que cualquier átomo que no sea un átomo de carbono o un átomo de hidrógeno. O sea, cuando tenemos heteroátomos estamos hablando del resto de la tabla periódica. ¿Ya? Por tanto, nosotros hablamos de química orgánica a todos aquellos compuestos que contienen carbono. ¿Ya? Obviamente hay algunas excepciones, pero por lo general todos los que tienen carbono serían parte de compuestos orgánicos. Por ejemplo, el metano. El metano es un gas, hoy en día se distribuye gracias a Metrogas, él distribuye el metano. El metano es un compuesto que está formado por un carbono central y tiene 4 hidrógenos, ya que es el CH4. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo que es un elemento de química orgánica, compuesto, mejor dicho, compuesto. Ahora, ¿cómo sé si lo que veo es orgánico? Porque una cosa es decirlo así como materia, ¿cierto? Y decir, ah, ya, química orgánica, lo que tiene carbón. Pero si yo no sé cuál cosa tiene carbón, primero que nada, ¿cómo sé si lo que veo es orgánico? Todo lo que contiene carbono, excepto algunas excepciones. Lo que sintetiza todo ser vivo o parte de él. ¿Qué significa en este caso? ¿Cierto? Significa que todo lo que es parte de un ser vivo o el mismo ser vivo es orgánico. Y en este caso atribuimos, ¿cierto?, a un ser vivo que ya está muerto, a un ser vivo que está vivo. Las cosas que produce ese ser vivo, ¿cierto? En este caso carne, en este caso fruta, semillas y todo lo que provenga de este ser vivo, incluso hasta lo que elimina este ser vivo. Clemente me pregunta, entonces, ¿la glucosa es un compuesto orgánico? Exactamente, porque en este caso lo hace un ser vivo. Y todos los tipos de azúcares también son parte de la química orgánica. ¿Ya? Las biomoléculas, en este caso las proteínas, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico, eh, el adenosín trifosfato, la nicotilamina adenina dinucleótido fosfato de la fotosíntesis, por ejemplo, todos aquellos procesos que están dentro de un organismo y producen moléculas, es parte en este caso de lo orgánico. El petróleo y sus derivados, eso es lo que más se estudia en este caso de la química orgánica. Todo lo que es el petróleo y sus derivados, que en este caso pasan a ser la gasolina, el gas, el querosén y los subproductos que sacan de ellos también, ¿ya? Como estas moléculas orgánicas artificiales, donde vamos a tener el poliestireno, donde vamos a tener en este caso el nylon, donde vamos a tener en este caso las botellas plásticas, donde vamos a tener los detergentes, los jabones, algunos tipos de cloro, cosas de limpieza, etcétera, etcétera. Ahora, Cristóbal, ¿el hidrógeno solito como combustible? No.
Si es solo, no. Ahora si es acompañado con metano, etano, propano, butano, ahí sí. Ahí sería parte de la química orgánica. Tiene que tener carbón, en este caso, un átomo de carbón al menos, para que sea parte del como orgánico. ¿Ya? Por lo tanto, la química orgánica estudia todo esto. Y esta química orgánica la podemos clasificar de acuerdo a su nomenclatura. O sea, esto para más remate, se les colocan ciertos nombres a estos compuestos y obviamente hay una regla general que se llama nomenclatura UPAC para colocar los nombres que yo dije previamente. Por ejemplo, el metano, etano, propano, butano, heptano, hexano, o el eteno, meteno, ¿cierto? O cuando hablan de los ácidos carboxílicos, o el éter, o el éster, y entre otros grupos, todo eso tiene una cierta regla. Y esa nomenclatura, obviamente, se va a separar en los que son hidrocarburos, ácidos carboxílicos y los grupos de los alcoholes. O sea, ya sabemos que parte de química orgánica vamos a tener lo que se conocen como hidrocarburos, lo que se conocen como ácido carboxílico y lo que son alcoholes. O sea, el alcohol también es parte de un compuesto orgánico, ¿ya? Y sí, todos los alcoholes, en este caso también el que pasan al supermercado algunos a tomar. Ahora, hidrocarburos nos vamos a clasificar en alcano, alqueno, alquino. Ácido carboxílico lo clasificamos en grupos ácidos o grupos de mayor importancia. Y los grupos alcoholes, ¿cierto? Por lo general se les conoce como un grupo hidroxi. Todo esto, si hubiésemos estado en un año normal, lo hubiésemos tenido que ver, pero no alcanzamos, ¿ya? El próximo año sí los vamos a ver. Pero esto, si ustedes se fijan, para llegar a esto, a lo que es la nomenclatura, qué es lo que es la nomenclatura IUPAC, qué es lo que es un hidrocarburo, qué es un ácido carboxílico, qué es un grupo alcohol, cada una de esas cosas se fueron descubriendo con el paso de mucho tiempo y fueron el aporte de muchos científicos y muchas personas que descubrieron elementos, que estuvieron experimentando, ¿ya? Por lo tanto, tener los conocimientos que tenemos hoy en día de química orgánica implica siglos y años de estudio, años en donde hubieron hallazgos, años donde hubieron ciertos hitos, y obviamente participaron muchos personajes a lo largo de la historia, personajes que algunos ya están más que muertos y otros que todavía siguen vivos, pero son años de historia en donde llegaron a los resultados para saber lo anterior, para simplemente saber identificar qué es lo que es un compuesto orgánico. Entonces, considerando todo esto, de ahí va a venir nuestro desafío. ¿Cuál es el desafío que tenemos para el proyecto final? El objetivo del proyecto es elaborar una línea de tiempo que represente los eventos más importantes o hitos de cada documento que se considera como fuente de información respecto a la química orgánica. ¿Ya? Por lo tanto, es hacer una línea de tiempo. Ahora, ¿qué es una línea de tiempo? Una línea de tiempo no es nada más que ordenar en una secuencia de eventos o de hitos o de descubrimiento en este caso sobre un tema de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Para la elaboración de una línea de tiempo se deben identificar los eventos y las fechas iniciales y finales en que estos ocurrieron, ubicar los eventos en orden cronológico, seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado, en este caso química orgánica, para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados, agrupar los eventos similares, determinar la escala de visualización que se va a usar y por último organizar los eventos en forma de diagrama. O sea, una línea de tiempo, en otras palabras, es simplemente hacer un esquema, un diagrama, donde va unido, ¿cierto?, con una línea, por eso se llama línea de tiempo, que tiene un sentido hacia ambos lados, uno indicando
las cosas que ocurrieron en el pasado y las otras que van hacia la actualidad, y van ordenando de acuerdo a años, distintos años, descubrimientos o hitos científicos que han pasado ahora respecto a química orgánica. Y eso es lo que vamos a tener que hacer en esta ocasión. Por lo tanto, esto implica primero una fase, ¿cierto?, donde van a tener que investigar, una fase donde van a tener que empezar a construir, ¿cierto?, y después un producto final. Por lo tanto, nuestra meta es hacer una línea de tiempo respecto a los hitos y personajes importantes que dieron lugar a la química orgánica. ¿Ya? Y ahí voy a responder la pregunta que me están haciendo por ahí. Esta línea de tiempo, obviamente, se va orientada en varias etapas. La etapa 1, en este caso, que es la del día de hoy, es parte de la organización. La etapa 2, obviamente, que ahí es cuando se va a explicar la rúbrica en detalle, búsqueda de la información de personajes, hitos y acontecimientos históricos. En la etapa 3 se comienza el esbozo de la línea de tiempo, ya hay una evaluación de avance. Y esta evaluación se considera dentro como evaluación propia. Por lo tanto, hay que tener un avance para esa fecha. La etapa 4, la retroalimentación de correcciones y confección de esta línea de tiempo. Una etapa 5, obviamente, que sería la culminación y con los últimos detalles, y sería la entrega del producto final. O sea, la entrega del producto final sería máximo el 2 de diciembre. Por lo tanto, tienen todo el mes para trabajar en esta línea de tiempo. En cuanto a la organización, lo que vamos a hacer el día de hoy, esta línea de tiempo la pueden hacer individual, en pareja o grupal. Obviamente que entre más personas implica un grado de detalle en la evaluación, que significa que una persona individual tendrá más consideración que las personas que están trabajando en grupo, ¿ya? Porque obviamente que si están trabajando en grupo, quiere decir que hay más apoyo, hay más conversación, ¿cierto? Las ideas son de otro estilo, por lo tanto pueden hacer una mayor calidad del trabajo. El medio de visualización o formato en lo que lo van a hacer, en este caso, va a ser de forma digital. Pueden utilizar las herramientas de Microsoft o pueden utilizar las herramientas de Prezi, ¿ya? Porque en este caso van a tener que hacer una especie de presentación de en este caso, línea de tiempo. Ahora, ¿estaban preguntando algo por el chat ahí? Sí, mister, la Martina preguntaba por la nota de infografía, pero yo le comentaba que la próxima semana se va a entregar esa nota. Ahora estamos en química, eso Ah, es sí, biología. sí. Ya, ahora, obviamente que esto va a ser en formato digital. Ahora, si ustedes encuentran alguna otra página, cómo hacer línea de tiempo y todo eso, también lo pueden usar. Pero obviamente que queda bajo la responsabilidad de usted si después tienen problemas porque estuvieron en una página que era de pago y no les pudo guardar el archivo, ahí es cosa de ustedes, ¿ya? Yo en este caso me iría a lo seguro, las cosas que yo tengo a mano. Por lo tanto, esta línea de tiempo será por un medio visual. Ustedes ahí como grupo o individualmente verán cómo van a presentar en este caso esta línea de tiempo. Se van a considerar hallazgos, ¿cierto? Desde la fecha antigua hasta la actualidad, que son respecto a química o química orgánica, ¿ya? O sea, me refiero a que vamos a ver las cosas que incluso son hasta antes de Cristo, hasta el año 1720, 1780, 1820, 1880, 1920, 1980, a la actualidad. Por tanto, van a haber grupos que les va a tocar los hallazgos antiguos, desde hallazgos antiguos hasta el año 1720, otro grupo le va a tocar desde el 1720 a 1820 en ese intervalo, otros les va a tocar de 1820 a 1920, otros de 1780 a 1880, otros de 1880 a 1980 y otros de 1920 hasta la actualidad. ¿Ya? O sea, no todos los grupos van a tener el mismo línea de tiempo, sino que
van a tener distintos intervalos de tiempo. Y obviamente que en cada intervalo al menos tiene que haber 12 hallazgos o personajes o ítems, al menos 12. ¿Ya? Y que obviamente tenga relación directa o una relación o algo asociado a lo que es química orgánica. Por lo tanto, el investigar va a ser crucial, porque ustedes se van a buscar en internet, también van a ver algunas líneas de tiempo ya hechas, pero obviamente que les va a faltar, van a tener que seguir buscando, porque esas son líneas de tiempo básicas. Y como en este caso estamos hablando de ciertos intervalos, hay algunos intervalos que van a tener que buscar mucha información, ¿ya? Bueno, en la mayoría van a tener que buscar mucha información. Por lo tanto, es crucial ahí que ojalá puedan trabajar en grupo. Ahora, a considerar, ¿qué cosa o aspectos tenemos que considerar para este proyecto? Primero que nada, no se valorarán a los alumnos que no hayan participado de los encuentros virtuales. O sea, al menos tienen que estar en unos 3 encuentros virtuales. De lo contrario, simplemente se les va a dar otra actividad aparte. ¿Ya? Si yo a la tercera clase veo que no se está conectando, a ese alumno se le va a hablar de forma interna, ¿cierto? Y se le va a dar otra actividad. Cada clase se evalúa de forma formativa y esto obviamente puede incidir en la nota final. O sea, si yo veo un grupo que no está trabajando, eso yo lo puedo descontar al puntaje final. La asistencia se va a pasar al final de la clase, por lo que si se retira sin permiso contará como ausencia. ¿Ya? Y eso lo he visto más que nada porque hay personas que se están retirando a mitad de clase, ¿cierto? Y desaparecen. Por lo tanto, en este caso, la asistencia se va a comenzar a pasar al final de la clase, ¿cierto? Y si obviamente tuvo problemas con la conexión, en algún momento tendrá que avisarle a la Miss ojalá antes del encuentro. Y si se retiró porque tenía sueño y no quiso estar más en la clase, ya eso cuenta como una ausencia. Se esperarán 7 minutos de iniciar la clase, por lo que si hay alguna eventualidad avisar con anticipación, y eso lo estamos repitiendo todos los encuentros virtuales. Los grupos son formados hoy o en caso especial antes de la próxima clase. No hay cambios posteriores, ¿ya? Se recomienda que optimicen el tiempo de los encuentros virtuales, por lo tanto, eviten chacotear mucho. Tienen todo el tiempo después para chacotear. Traten de buscar información en fuentes confiables. Eso es importante porque pueden haber algunos que van a encontrar ciertos personajes. Hay algunas líneas de tiempo en internet que están mal, porque también lo han hecho alumnos. Y buscan, por ejemplo, un personaje y tiene una fecha que no tiene nada que ver con la real. Por lo tanto, traten de buscar en fuentes confiables esta información. En cuanto a los materiales de trabajo, obviamente pueden utilizar celular, pueden utilizar un computador, pueden utilizar un notebook, ¿cierto? Cualquiera de esos. Y con las herramientas anteriores que le habíamos dicho. Por tanto, dudas, consultas hasta ahora. O si está todo claro, igual digan, mister, está todo claro, no hay dudas. Al menos, chiquillos, para que la clase no sea que estemos los dos con el mister hablando. Maite, dice mister, me perdí en la parte de hacerlo en Prezi. La parte en que hacerlo en Prezi, lo pueden hacer en Prezi o lo pueden hacer en alguna herramienta de Microsoft, en PowerPoint, en Excel, en Word, o si tienen alguna página web, pero ahí es obviamente que con responsabilidad de ustedes también lo pueden hacer, ¿ya? Porque yo sé que hay algunas páginas que hacen líneas de tiempo, pero el detalle es que muchas de esas páginas son de pago. Por lo tanto, ahí tienen que tener cuidado, que no les vayan a quedar, no vayan a llegar al personaje número 5 y me digan, mister, no puedo seguir avanzando porque no me da el espacio. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Ahora, el cómo lo van a hacer, eso lo van a ver ustedes, ¿cierto? Si lo van a hacer en PowerPoint, ahí ustedes ven cómo van a hacer este PowerPoint, cómo lo van a organizar. Si lo van a hacer en Prezi, ustedes ahí, ¿cierto? Pueden
ver de qué se trata Prezi y ver los efectos que tiene muchos efectos y bastante bueno. Sí, Paloma. De hecho, más ratito voy a consultar los que ya están listos de quién. Ustedes van a elegir los grupos, nosotros no los vamos a escoger. En Así que el, no hay a ver, problema. ahora, obviamente que si es una línea de tiempo, la idea es que igual representen la línea, porque acá me preguntaban si estaba en PowerPoint, es necesario hacer la línea. Lo ideal que fuera que sí. Ahora, si no pueden, y si lo van a hacer en PPT, ahí ya se puede hacer, ¿cierto? De la otra Eh, forma. Benjamín, ¿a qué te refieres con van a elegir fechas aleatorias para cada grupo para la presentación, dices tú? Ah, o está refiriéndose a esto, No sé si Benjamín pues a eso. dice, para la fecha. Sí, pues. Cuando estén los grupos formados, ahí con el mister vamos a decir qué grupo le va a tocar cada fecha, para que no se repitan. Todos van a tener distintas fechas para trabajar. ¿Se entiende? Sí, ahí lo vamos a designar nosotros en ese caso, ¿cierto? Porque daría lo mismo qué cosa van a buscar o no. Para todos van a tener la misma complejidad, ¿ya? Así que eso sería. Por tanto, lo que resta de clase, la idea es que organicen sus grupos. Puede ser individual, como dijo el mister, en parejas o grupos hasta de 6 personas. No me estén diciendo, mis podemos ser 8, podemos ser 9. No. Así que ya tengo por lo menos una pareja que ya me habló. Así que aquí hay otra persona que me está hablando. Y me van diciendo, por favor, para yo ir anotándolos enseguida. Excelente, ya. Entonces, ¿cierto? Ya más o menos estamos organizados, ¿cierto? Los grupos y todo eso. Por lo tanto, tienen que, espero que les haya quedado más o menos claro en esta clase, ¿cierto? Cuál es, en forma general, qué es lo que son los compuestos orgánicos o qué es lo que es química orgánica en sí, ¿cierto? Y cómo poder diferenciarlo en el mundo natural. Porque ¿qué es lo que era química orgánica? Si alguien me pudiera decir qué es lo que era. Tu, 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 tu. Cri, cri. Que alguien me hable, que me diga qué es lo que era química orgánica. Gracias, Darnell. Todo lo que tiene carbono. ¿Qué más? ¿Qué otra idea más tenían de eso? Clemente. Obviamente los compuestos y lo que reaccionaban, ¿cierto? Y que todo eso llevaba carbono. También. Principalmente todo lo que tiene carbón como base, ¿cierto? Es parte de la química orgánica, excepto hay algunas pequeñas excepciones. Y, y si yo no sabía qué cosa tuviera carbono o no, ¿cómo lo podía ver de forma general en la vida cotidiana? Como Romina me dice, cosas como el petróleo, ¿cierto? Que era lo que más estudiaba la química orgánica. Bien. ¿Qué más? ¿De qué otra forma podía diferenciar una cosa que era orgánica o no? Las botellas. ¿Qué más? Erwin me dice biomoléculas. Excelente. Y por acá me dicen todo lo que es parte de un ser vivo, ¿ya? Por lo tanto, todas las cosas que son parte de los seres vivos también es eh, parte de la química orgánica. Esteban me dice la materia que está compuesta por carbono e hidrógeno, ¿ya? La cual influye en el organismo en que produce, qué cosas lo degradan, el petróleo, botellas, productos como el cloro, jabón, etcétera. Justamente eso. Por lo tanto, nosotros ya prácticamente interactuamos siempre con lo que es química orgánica.
Y por eso la meta en esta clase, en sí, es que averigüemos respecto a hitos y descubrimientos que son relacionados con la química orgánica. Y es por eso que vamos a hacer esta línea de tiempo, para que también sepamos, ¿cierto?, cómo se inició lo que es química o química orgánica, quién fue el padre de la química orgánica y cuántos descubrimientos se han hecho a lo largo de la historia de la química orgánica. ¿Vale? Y este proyecto, la idea es que lo hagamos, ¿cierto?, de forma digital, es grupal, máximo dijimos que 6, mínimo 1, ¿ya? Y le pongan todo el empeño para este nuevo desafío. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Hablen ahora, callen para siempre.